estaba oficiando un matrimonio. Oficiando un matrimonio. Y lo que les voy a contar no es de malo, pero pues uno sabe que es así las cosas. Y no tiene nada que ver con el matrimonio de ayer, sino en los matrimonios. Pero una parte que a mí me encanta de los matrimonios en donde yo estoy oficiando, bueno, pues muchos matrimonios en los que he estado, hay una parte en donde, no sé si todos han estado en matrimonios en iglesias cristianas, hay una parte en donde se leen unos votos. No los votos prehechos, por decirlo así, nosotros usamos el de con esta argolla te desposo, uniendo contigo, sino los que cada uno de los que se va a casar escribe, ¿sí? Y pues esos votos son muy lindos. ¿Y por qué son muy lindos? Pues porque uno ese día está muy enamorado, ¿no? O sea, ese día uno dice una cantidad de cosas que después a veces uno los lee y dice, ¿yo por qué dije esto? Y tiene que ser así, o sea, yo digo, si el día del matrimonio uno no siente así, pues las cosas no están tan bien, pues, o se levantó muy enfermo ese día o algo así. Pero lo que normalmente pasa, y yo creo que a todos los que estamos casados ha pasado, es que más adelante hay momentos en que hay problemas, ¿no? Y haciendo el símil con Semana Santa, a veces nos provoca crucificar al otro. ¿Y por qué hago este símil llevando a cosas tristes? Lo bueno es que la mayoría de las veces uno se reconcilia y no necesita que haya resucitación ni nada. Pero algunos matrimonios, también gracias a Dios por su misericordia, resucitan después de que uno creía que ya estaba muerto. Pero ¿en dónde va? Porque el chisme sí estoy tratando de que tenga algo que ver con lo de hoy. En la cortinilla que vimos, y son algunas imágenes de esta serie de Chosen, las mismas personas que estaban aclamando a Jesús hace 2000 años y tanto, son las mismas personas, o muchas de las mismas personas que el viernes estaban gritando, crucifícalo. ¿Sí? Pero es muy chévere nosotros pararnos hoy y decir, qué personas tan malas. Pero a lo que voy un poco es que seguramente si nosotros hubiéramos estado hace 2000 años, de pronto estaríamos diciendo lo mismo el viernes, después de estar el domingo gritando otra cosa. Y la idea del pasaje de hoy es, primero, que entendamos un poco el por qué, y segundo, que nosotros mismos estemos revisando un poco de que si no manejamos esto de nuestra fe en Jesús, es fácil que un día estemos aclamando a nuestro Rey y 3 días después estemos queriendo que se desaparezca. Entonces, una cosa por la que tenemos que empezar, y esto es diferente en algunos países, en Estados Unidos especialmente, la Semana Santa es un tiempo muy de iglesia. La gente que no va a la iglesia en todo el año termina yendo especialmente el viernes o el domingo a la iglesia. Pero solamente como para ponernos en sintonía, y ustedes saben que acá tenemos algo de las pocas tradiciones, pienso que tenemos en Vida Bogotá. El viernes tenemos un brunch, que es yo no quiero equivocarme, pero normalmente es a las 10 de la mañana, tenemos el brunch. Vida Bogotá pone los líquidos, las bebidas, y la idea es que nosotros traigamos algo para compartir. ¿Sí dijimos eso así? Sí. Y a las 11 tenemos nuestra reunión normal, pues normal de Viernes Santo. Y el próximo domingo, obviamente, tenemos Domingo de Resurrección, que para muchas personas en otras partes es una semana como de recogimiento realmente, y en Colombia es de vacaciones. ¿Sí? O sea, Semana Santa son vacaciones. Y más allá de estar diciendo que que sí, que no, que el otro, porque por el otro lado también lo que uno ve en otras latitudes, y en Estados Unidos lo digo especialmente, pues de verdad la persona que nunca va a la iglesia, el domingo o el viernes aparece en la iglesia. Bueno, mejor que nunca, pero hace 2000 años, en esa primera Semana Santa, a uno le parece chistoso decir la primera Semana Santa, pero esa fue la primera Semana Santa.
no la llamaban así en ese momento, pero fue la primera Semana Santa, empieza con multitudes, celebración y algo muy del momento, esperanza nacional. ¿Sí? Los judíos creyentes estaban sintiendo que por fin Dios estaba haciendo algo. Por fin algo impactante iba a suceder. Pero como vemos, esas mismas personas que hoy hace 2000 años estaban diciendo Hosana, que ahorita vamos a hablar qué es Hosana, después estaban gritando crucifícalo. Pero es entender que ellos no cambiaron de opinión sobre Jesús porque dejaron de creer. Realmente cambiaron porque sus expectativas Jesús no las estaba cumpliendo. O sea, ellos sí estaban esperando, ellos entendían muchas cosas del momento de quién era Jesús, pero las expectativas de lo que el Mesías iba a ser, el Mesías, el escogido, el que iba a salvar, el ungido, el Cristo, Mesías en hebreo, Cristo en griego, lo que iba a ser. Y esa pregunta incómoda de hace 2000 años, pues es una pregunta que la podemos poner hoy incómoda para nosotros. Y espero que para ustedes sea igual que incómoda que es para mí, porque es una pregunta que nos incomoda. Y es preguntarnos nosotros si estamos siguiendo al Jesús real o al Jesús que yo esperaba. Porque lo que pasó con muchas personas en el momento es eso. Ellos estaban siguiendo a Jesús, pero tenían unas expectativas muy específicas sobre Jesús. ¿Qué iba a ser el Mesías? ¿Cómo iba a resolver el problema que ellos estaban teniendo? Especialmente tenía que ver con la dominación romana. Venía el rey a liberar. Un poco de la historia que es importante que recordemos y que entendamos, parte de las cosas muy importantes que suceden en Semana Santa, pues más allá de los hechos en sí, es que en la Semana Santa, en lo que sucede en la vida de Jesús, en esta semana, habían alrededor de 700 profecías en el Antiguo Testamento que se cumplieron. O sea, además todo lo que pasó era el cumplimiento. Y no es como decir, oiga, pero ¿cómo esta gente no se dio cuenta? No, se dieron cuenta. Estaban convencidos, los que lo seguían y lo estaban aclamando, estaban convencidos que era Él. Lo único que fallaba en los asuntos era lo que este Jesús dijo que iba a hacer. ¿Sí? Y es importante que nosotros vayamos entendiendo esto. En el Nuevo Testamento, Mateo 21 cita algo que después vamos a leer de otro libro del Antiguo. Dice, en Mateo 21 del 1 al 5, no están todos los versículos, sino este pedacito nomás, dice, digan a la hija de Sión, que es Jerusalén, mira, tu rey viene hacia ti humilde y montado en un burro. Esto no es improvisado, Jesús no se le ocurrió en ese momento. Eso era parte de una profecía. Pero al mismo tiempo, la profecía de que él entraba en un burro y la idea de que él era rey no casaba del todo. Los reyes no entraban en un burro. ¿Sí? Hubiera sido más común en un gran caballo, porque lo estaban esperando como rey y como el rey que venía a liberarlos a ellos. Y en Mateo mismo dice, esto sucede para que se cumpla la profecía. Cuando uno lee los evangelios es importante entender que cada uno de ellos tiene como un direccionamiento muy específico. Mateo está escrito especialmente para el pueblo judío y Mateo se encarga de estar diciendo cómo las profecías acerca de Jesús o todo lo que viene en el Antiguo Testamento, cómo se está cumpliendo en Jesús. Es un libro escrito para los judíos de la época. La profecía original decía, alégrate mucho, hija de Sión, mira, tu rey viene hacia ti, justo y victorioso, humilde y montado en un burro. Pero aunque eso decía, el pueblo lo que estaba esperando era que entrara en un caballo de guerra, que fuera un general y que iniciara y venciera en una revolución con Roma. Y por eso digo que nosotros estamos ahí. Por eso la pregunta es, ¿a cuál Jesús estamos siguiendo? ¿Al Jesús que es? ¿O al Jesús que yo esperaría que fuera? Y ahí estamos todos, y en diferentes momentos de nuestra vida. Porque la mayoría de las veces nuestros asuntos de fe tienen que ver con el hecho de que yo esperaba que Dios hiciera esto y terminó pasando aquello. Ahí estamos todos, en muchos momentos de nuestra vida. Jesús llega humilde,
Porque irónicamente, aunque ellos esperaban que Jesús viniera a conquistar a Roma, vino a hacer algo aún más difícil, conquistar nuestro corazón. ¿Sí? Eso era más difícil que conquistar Roma, porque nosotros somos así. Nosotros somos la normalidad, los seres humanos, y no solamente con asuntos de que estamos el domingo aclamando a la entrada del rey y el viernes gritando que lo crucifiquen, como en el matrimonio. Uno el día del matrimonio está leyendo unos votos muy lindos y espero que no sea de domingo a viernes, pero uno a los pocos días, a veces por expectativas que uno pensaba y no se dieron las cosas como son, uno está esperando que las cosas ya no sigan. El problema del pueblo en ese sentido no es falta de fe. Ellos creían en Jesús, creían en el Mesías, ellos estaban convencidos que Él era el Mesías. El problema fue que ellos creían en Jesús, pero tenían expectativas equivocadas. Y nuestro acercamiento de fe es ese, expectativas equivocadas. Yo me acerco a Dios con algo que yo pienso, ¿sí? Y normalmente eso que yo pienso, que a veces descubrimos a través del estudio bíblico y de nuestra relación con Dios y con otros, que no es real, no es algo que Dios diga que va a hacer o que no va a hacer, o que Él se comporta de esa manera, terminamos a veces desentendiéndonos de Dios en nuestra vida porque no hizo lo que Él nunca dijo que iba a hacer, o lo que Él nunca dijo que iba a ser, no con H, sino de ser. Querían un salvador político y Jesús venía como un salvador de las personas. Y Él cumplió completamente esa. Entonces, otra pregunta. Hoy son varias preguntas. ¿Estoy siguiendo a Jesús o esperando que Jesús apoye mis planes? Porque esos eran los planes que ellos tenían, ¿no? O sea, los planes que ellos tenían era que viniera el Mesías y los liberara de la ocupación romana. ¿Es malo eso? No, pues está bien, es absolutamente válido. Pero para nosotros sigue siendo esa pregunta. Yo estoy esperando que Jesús apoye mis planes. Y la respuesta en muchos es sí, yo estoy esperando que Jesús apoye mis planes. Pero aunque eso por sí mismo, por sí solo, no está mal, empezamos a desentender un poquito la realidad de lo que, por ejemplo, la entrada y lo que llamamos Domingo de Ramos significaba. En Juan 12 dice, tomaron ramas de palma. Hoy oí por el radio que no se puede tomar ramas de palma porque terminó uno en la cárcel 11 años. Es la palma de cera y está en extinción. Entonces ya no se podría. Tomaron ramas de palma y salieron a recibirlo, gritando, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Sí? El recibimiento era para un rey. Para nosotros la idea de rey no es tan fácil, pues porque no tenemos reyes. Ya no nacimos en la época en que nos tocó esta idea de reyes. Y aun cuando hay países que sí tienen todavía todo lo de la realeza, realmente el rey, los reyes de este momento no se parecían a los reyes de la época. O sea, los reyes de la época eran los dueños, no solamente de las tierras, sino de las personas en esas tierras. O sea, el rey era el que mandaba total y absolutamente. Entonces, miren la contradicción cómo empieza. Si tú estás haciendo algo para recibir a un rey, pero al mismo tiempo el rey tiene que cumplir tus planes, pues ya hay una negación completa, ¿sí? O es rey o no es el rey. Y si nosotros lo recibimos como rey, pues tenemos que comportarnos como si él fuera el rey. Obviamente ahí entra todo lo demás que viene y eso va a ser algo después de Semana Santa, porque por ahora tenemos que hablar de lo que sucede en Semana Santa, porque al fin y al cabo es el inicio. Después tiene que ver con que si nosotros lo recibimos como rey, creemos en Jesús, es porque tenemos la confianza de que Él va a hacer lo que dice que va a hacer, que Él es quien dice ser y que va a cumplir lo que ha prometido. Las palmas en ese sentido no eran decoración, realmente era un símbolo político. Él es nuestro rey. Pero ojo con esto.
Yo me acuerdo cuando, cuando yo realmente me acerqué a Dios, que habían, y pues esos materiales todavía existen, pero en esa época eran más de moda. Había un material en donde uno como que estudiaba las primeras cosas de la fe. De hecho, se llamaba Verdades Básicas. Y había una lección, no me acuerdo exactamente de la lección, pero me acuerdo del dibujito. Y ahora que estoy pensando, lo dije, lo había traído, pero no lo traje. ¿Sí? El dibujito era fácil. Decía que cada uno de nosotros, pues, su corazón tiene como un trono. Y el que está sentado en ese trono, pues manda. ¿Cierto? Entonces, hagamos de cuenta que mi corazón tiene eso, un asiento, un trono, en donde normalmente me siento yo, pues lo normal. Cuando nosotros nos acercamos a Jesús, y ustedes han visto que cuando hablamos de Jesús, uno dice que uno está entregando su vida a Jesús y lo está reconociendo como Señor y como Salvador. ¿Sí? O sea, la primera parte, Señor, es la idea de quién manda. Entonces, la idea acá es, alguien tiene que dejar de estar sentado en ese trono. ¿Sí? ¿Y quién es el que tiene que bajar del trono? Pues yo, para que Jesús se siente. ¿Por qué? Porque Él es rey. Y ellos estaban convencidos que era rey, por eso lo estaban recibiendo como un rey. O sea, las palmas y el recibimiento que estaban diciendo, y el Osana, ya vamos a hablar del Osana, pues tiene que ver que ellos estaban convencidos de que Jesús era rey. En ese sentido y en esa frase tan normal de Jesús como Señor y Salvador, es que a nosotros nos encanta que Jesús sea Salvador, pero luchamos profundamente con la idea de que Jesús sea Señor. Y yo no estoy aquí hablando de que pobres ustedes que no lo han logrado, sino pobres nosotros que no lo hemos logrado. Y lo que hablábamos mucho en esa lección era algo muy lógico, que en ese trono se sienta Jesús y al ratico, en ciertos momentos, cuando ya la cosa no funciona como yo quiero, quito a Jesús y me siento yo, y en un momento cuando me doy cuenta que necesitaba a Dios, entonces otra vez, y ahí andamos quitando y poniendo al rey en ese trono. Lucas añade un detalle, y es un detalle que daña un poquito como la historia de la emoción de la entrada de Jesús. Lucas dice, en Lucas 19, 41, 42, dice, cuando se acercó, vio la ciudad y lloró por ella. Y pues era interesante, todos estaban celebrando, ¿sí? O sea, pues era un gran acontecimiento. Esas ciudades, por tamaño y por la realidad en que vivían y por el asunto de las murallas y por las puertas que se podían entrar y todo, esto no era como que llegó la selección de fútbol campeona mundial ahorita en junio. Ahí es el tipo de momento en que las iglesias normales dicen amén, pero ustedes no son normales. ¿O eso ya es demasiado fe? Sí, bueno, hombres de poca fe. Bueno, pues era una celebración, pero no era como que la selección Colombia llega y uno la ve por televisión porque pues todo el mundo no va a ir, sí, no, allá sí va toda la ciudad a ciertas cosas. Todo el mundo sabía qué estaba pasando. Había la calle de entrada. Y si algo de este, todo el mundo sabía. Y uno dice, pues Jesús obviamente sabía lo que venía. Y no era, no era tanto, y acá hay como diferentes mm, como acercamientos desde los estudiosos de qué eran. Entonces, algunos dicen que Jesús lloraba porque él sabía lo que él iba a enfrentar esa semana. Pero otros, y tiende a haber mucho más como eh, alrededor de esa idea, como consenso, gracias por la palabra, lo que nos sucede hoy. Jesús sabía que estos que lo estaban aclamando, lo estaban reconociendo externamente, pero que no estaban listos para rendirse internamente al Señor. Y ahí estamos nosotros, o sea, el Domingo de Ramos levanta esa pregunta. ¿A quién estás siguiendo? ¿A quién estás aceptando en tu vida? ¿Quién es Jesús en tu vida? ¿Es rey o es un buen seguro que me conseguí, que lo puedo utilizar en los momentos en que necesito apoyo? Entonces, cuando lo pasamos hoy en día,
Hoy podemos venir a la iglesia, podemos cantar, podemos servir, podemos creer, pero aún así, saber que hay áreas en nuestra vida donde sabemos que Jesús no manda, ¿sí? Y ahí estamos todos. Yo cuando estoy acá me acuerdo de una cantidad de ejemplos que digo porque no me acuerdo cuando los estoy haciendo, porque entonces se va a alargar, pobre ustedes. Pero un devocional que en una época también estuvo muy de moda, en donde era Jesús llegando a nuestra vida, pero el autor lo que hacía era que poner que nuestra vida era como una casa. Entonces Jesús entraba a la sala, al cuarto, a la cocina, al sitio donde nos reunimos con los amigos y así, sí, como en diferentes cuartos. Entonces como que Jesús entraba y limpiaba porque habían cosas que no estaban, que entraba al cuarto de uno y que veía las revistas que uno tenía. En esa época eran revistas, ahora eran las páginas de internet que uno tenía. Y Jesús limpiaba y limpiaba y limpiaba. Pero entonces lo del devocional decía que había un depósito, y que en ese depósito el dueño de la casa, o sea, yo sabía lo que había en ese depósito, y Jesús empezaba a decir, oiga, acá hay algo que huele raro. Y yo sabía que era el depósito, lo que había en el depósito era lo que estaba podrido, y como que Jesús decía, uy, ese olor viene de allá, y como que el personaje ahí le decía, no, pero yo lo hago, pero yo lo limpio, y Jesús dice, no, yo te quiero ayudar, y pues al fin como que el personaje con toda la vergüenza del mundo deja que Jesús entre a ese depósito, y básicamente era como dando una ilustración de aquellas áreas en nuestra vida en donde de verdad, esto de que Dios, Cristo, Jesús y nuestra fe, nada, ¿sí? Nada. Ahí el rey soy yo, y de ese trono no me bajo. Y aún este personaje peleaba con Jesús porque decía como, pero ya tienes la cocina, la sala, el comedor, el cuarto, el depósito, no sé qué. Ahora encima quieres este metro cuadrado. Y Jesús dice, es que parece que ese metro cuadrado es el que está haciendo que todo lo demás no huela muy bien. Yo me di cuenta que después de redactar esto, tengo como 5 veces que hice pregunta incómoda. Esta sería la tercera, ¿no? Entonces, porque son incómodas. Lo bueno es que ninguno tiene que pasar acá a decirlo. ¿Qué parte de mi vida todavía no tiene rey? ¿Tú cuál parte de tu vida crees que todavía no tiene rey? Ahí hay unas pistas. Mis decisiones, mis finanzas, mis relaciones, mi perdón, y quedó una en la otra, es mi tiempo. Eh, Era la quinta de ahí. ¿Ustedes qué pensarían? No tienen que decirlo. Pues si quieren, díganlo. Mis decisiones, y uno dice, pues ¿cómo Jesús es rey en mis decisiones? Pues al menos preguntarle qué piensa de mis decisiones. Al menos yo creo que tiene que ver a veces con este conocimiento que podemos tener de la Biblia, en donde sabemos que una decisión, pues ¿para qué le pregunto a Dios si eso está bien o está mal? Pues ahí dice que está mal o que está bien, ¿sí? El manejo de mis finanzas, no solamente en lo que tiene que ver con aportar económicamente a una comunidad, sino en el resto de cosas, las deudas, el presupuesto que tengo, o cómo estoy obteniendo mis finanzas, ¿sí? En un país como los nuestros, con la corrupción tan alta, a veces hay cosas que nosotros hacemos que literalmente son corruptas, y, y las hacemos y se nos hace absolutamente normal, ¿sí? Absolutamente normal. Mis relaciones, cómo las estoy manejando, mi perdón, o más bien yo diría acá, mi dificultad para perdonar o mi falta de perdón, ¿sí? Y mi tiempo, cómo estoy manejando mi tiempo. Porque la cosa acá es, si yo reconozco a Jesús como Señor, pues todas las áreas de mi vida deben mostrar que Él es el Señor, ¿sí? A mí me encantaba ver, pero me producía un poquito de preocupación, unos stickers que estuvieron de moda hace mucho tiempo, en que se ponían en los carros y decía, Jesús es mi copiloto, o Dios, y uno dice, pues ese es el problema, que lo pones de copiloto. O sea, ¿cuándo vas a dejar que sea el piloto, que sea el Señor de tu vida?
Ahora, vamos con Osana. Ya vamos eh, casi aterrizando. Ustedes ya saben ese cuento cuando yo digo eso, ¿no? Ustedes no se acuerdan que en el avión cuando dice próximos a aterrizar faltan como 35 minutos para que de verdad toque. Entonces, prepárense. El grito de Osana, dice Marcos, bueno, en muchas partes dice, Marcos 11 9 y 10, por ejemplo, dice, Osana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Ustedes se acuerdan qué significa Osana? ¿No me acuerdan? No. Bien cerquita. Tiene que ver con Salvador. Sálvanos ahora. Sálvanos ahora. Yo sé que siempre las traducciones de las palabras pueden tener varias interpretaciones. Puede ser que esta sea una. Sálvanos ahora. Y la idea acá de utilizar esta posible traducción es esta idea de el domingo de Ramos, las personas querían salvación inmediata, pero la salvación de Jesús es a través de la cruz. Y la salvación de la cruz es todo. Querían victoria, pero sin arrepentimiento. Querían liberación externa, pero sin transformación interna. Y cuando Jesús no cumple sus expectativas, pues dejamos o dejaron de seguirlo. Y eso pasó entre el domingo de Ramos y el viernes, ¿sí? Necesitaron lunes, martes, miércoles, jueves. Pero acá tenemos que entender una cosa. Acuérdense que no solamente fueron como las personas, por allá como unas personas que estaban en Jerusalén. Los discípulos de Jesús, el día, pues uno piensa de alguna manera como que tiene algo de lógica. Los mismos discípulos de Jesús, el día que arrestan a Jesús, se desaparecen, ¿sí? Y uno los culpa como, pues, de pronto yo me hubiera desaparecido 2 días antes cuando empiezo a ver que las cosas se ponen complicadas, porque así somos. Entonces, en ese sentido, estoy absolutamente convencido que posiblemente yo no hubiera sido diferente. Sería el que estaba gritando Hosana el domingo y bien confundido el viernes con lo que estaba pasando. Porque casi todos tenemos la tendencia a seguir a Jesús mientras todo tiene sentido para nosotros. Y que todo tenga sentido para nosotros es que las cosas salgan como nosotros queremos que salgan. En la serie que terminamos, que finalizamos el domingo pasado, en el que fue el mensaje número 7 que era la gracia, o sea, antes del domingo pasado que fue el 8 y ustedes lo pueden ver en el canal de YouTube si quieren. Cuando hablábamos de la gracia, eh, hablábamos del asunto de la negociación, ¿no? O sea, que todos somos buenos para negociar. Nosotros decimos, si me ayudas con esto, yo haré tal cosa, ¿sí? O si no pasa tal cosa, entonces yo te prometo que, ¿sí? Y me encantaba lo que decíamos ahí, que ahí estamos asumiendo dos realidades y que necesitan mucha fe. La primera realidad es que eh, yo estoy convencido, al decir eso, yo estoy convencido que Dios sabe quién soy yo, ¿sí? Sabe cuáles son mis necesidades y esas necesidades le importan, porque si no yo no estuviera negociando con Dios, ¿sí? Pero la segunda cosa que asumimos es aún más impactante y es que yo estoy convencido que yo tengo algún tipo de cosa que Dios necesita de mí. Pues si yo negocio con alguien, estoy negociando, es como usted deme esto y yo le doy aquello. ¿Por qué? Porque a mí me interesa lo que usted tiene y a usted le interesa lo que yo le doy. Dios, ¿qué necesita de nosotros? Y precisamente la gracia se basa en eso, que Dios no necesita nada de ti. Él quiere algo y tiene algo para. Entonces, en ese sentido, que nosotros somos de la negociación, decía, ahí cuando estábamos hablando de eso, decía que lo que normalmente pasa cuando yo estoy negociando con Dios y le pido que pase algo y efectivamente pasa, es que yo ya dejo de cumplir lo que le dije que era el negocio, ¿sí? Entonces poníamos un ejemplo muy fácil.
¿sí? Yo tengo que llegar a las 11 de la mañana al colegio, a una reunión, a la casa, y voy tarde y le pido a Dios si yo llego antes o si yo llego y no ha llegado mi profesor, no ha llegado, mis papás no se dan cuenta que yo llegué después de la hora o mi jefe llegó después que yo voy a hacer tal cosa. Obviamente nuestra moneda de cambio normalmente tiene que ver con algo que tiene que ver con obediencia, ¿sí? Yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro. Pero no, pero si pasa y entonces llego a la oficina y el jefe no ha llegado, lo primero que yo pienso es, tan de buenas, ¿sí? La negociación quedó en segundo porque pareciera que Dios no hizo nada, fui yo, ¿sí? Tan de buenas que soy yo, ¿sí? Y el crédito, en lugar de que el crédito, porque cuando alguien da gracia, pues es el único héroe de la historia. O sea, el que ofrece la gracia, el que entrega algo inmerecido, el que te da algo que tú no mereces, es el héroe. ¿Sí? Si tú rompes una ley de tránsito, digamos, y te para el policía, y el policía por alguna razón te dice, no lo vuelva a hacer, siga, ¿quién es el héroe? El policía, el que dio la gracia. No es como, ay, ese policía se dio cuenta yo quién era, o tan guapo que soy. No, el policía. Pero en nuestra relación con Dios, parte del problema es que el que tiende a manejar cómo deberían ser las cosas soy yo y no Dios. Termino con esta. Yo no sé si es pregunta profunda o pregunta incómoda. ¿Seguirías tú confiando en Jesús si Él no hiciera lo que esperas? ¿Qué piensan? Y yo creo que uno vive mucho ahí, ¿no? Si la oración se tardara o la respuesta no llegara, si el camino incluye cruz antes de victoria. Y ahí estamos todos, en las pruebas de fe. A veces son cosas muy pequeñitas y a veces son asuntos que requieren todo, toda mi fuerza para seguir caminando con Jesús. Concluyendo, el domingo Jesús entra como rey, el viernes es rechazado, pero el viernes Él muere para amar por amor a una multitud que lo había acabado de rechazar. Va a la cruz por cada uno de nosotros, independientemente de lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer. Pero no se nos olvide que Jesús no vino a cumplir nuestras expectativas, vino a salvarnos incluso de nuestras ideas equivocadas sobre Dios. Las últimas dos preguntas. Semana Santa, puede ser que otros momentos sea diferente, pero Semana Santa no está preguntando, ¿crees en Jesús? Semana Santa está preguntando, ¿a qué Jesús estás siguiendo? ¿O en cuál Jesús estás creyendo? ¿El que confirma lo que tú quieres para tu vida o el que está transformando tu vida? ¿El que cumple tus planes o el rey al que le entregas los tuyos? Con esto en mente, yo, como siempre, voy a dar unos segundos para que cada uno de nosotros pueda reflexionar acerca de lo que significa Semana Santa y de lo que significa la realidad de que habían unas personas diciendo, el rey ha llegado, la liberación ha llegado, pero como no cumplió las expectativas, el viernes empiezan a gritar, crucifícalo. El que cumple tus planes o el rey al que le entregas los tuyos. Oremos.
Señor, la Semana Santa ya tiene muchos significados para cada uno de nosotros, pero al hablar de la primera Semana Santa, tenemos que ir a esa realidad y ponernos en los zapatos de aquellos que estuvieron ahí en esa primera Semana Santa. Señor, y posiblemente somos parecidos, muy parecidos a estas personas que estaban ahí, que un domingo como hoy, hace 2000 años aproximadamente, gritaban, Hosana, bienvenido el Rey. Y 3 días después podrían estar gritando, crucifícalo. Señor, yo te pido que nosotros podamos recibirte como nuestro Salvador, pero también como nuestro Señor, como nuestro Rey, y que toda nuestra vida, todas las áreas de nuestra vida estén bajo tu autoridad, Padre Santo. Señor, gracias por lo que hiciste. Gracias porque tú moriste en la cruz y resucitaste, Señor, a pesar de que hay días en que yo soy de los que grito Hosana y hay días en que yo mismo estoy gritando crucifícalo, porque tú no cumples mis expectativas. Señor, gracias por tu amor incondicional, que nos sigues amando, que sigues mostrando tu gracia, que tú ya hiciste todo por nosotros y ahora nos invitas a vivir el regalo que nos quieres dar. Gracias, Jesús, por esta primera Semana Santa. Gracias porque en medio del rechazo que tú sabías, decidiste amarnos hasta la muerte. Señor, que nuestra vida hoy refleje que eres nuestro Rey y nuestro Señor. Te damos gracias. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.